Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Más que un diván. Soy Catherine Medina y el día de hoy tenemos un tema bien interesante que es la evaluación en el contexto terapéutico, ¿no? Tenemos invitado al día de hoy a la maestra en ciencias Elisa Romo con este tema de evaluación. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, con mucho gusto de poder estar aquí y compartir sobre lo que sé contigo. Fíjate que este tema es muy interesante porque a pesar de que de pronto, pues una evaluación o vamos a hacer una evaluación o de pronto no se necesita la evaluación, justamente llega incluso a ser como un tema un poco tabú cuando hay que mandar al niño, al adolescente o al adulto a hacer una evaluación. No, pero ¿para qué? ¿Por qué van a ocupar eso? Entonces, creo que este episodio del día de hoy va a ser muy interesante justamente para resolvernos esas dudas, ¿no? Y aquí me gustaría que me compartieras por qué la evaluación es importante cuando se trabaja con niños en el contexto terapéutico. Bueno, la evaluación es este mapa o esta guía de donde nosotros vamos a partir. Entonces, el poder hacer un tratamiento personalizado. La evaluación nos permite también ver cómo está el niño, su estado emocional, cognitivo y también las habilidades que a lo mejor no se están desarrollando de una forma común y qué áreas de oportunidad hay para que podamos trabajar en equipo con la familia y también el profesional. Más o menos, ¿de qué consta una evaluación en un niño, por ejemplo? Todo va a depender de la edad y de la situación, el motivo de consulta por el que él asiste. Pero siempre una evaluación consta de una entrevista clínica, que es como una historia de desarrollo con los padres para conocer todo el contexto en donde él ha crecido, cómo es la crianza, cómo ha sido la intervención con el pequeño, también el ambiente académico. Se hacen también algunas pruebas estandarizadas psicométricas que nos ayudan a identificar si el pequeño está teniendo un desarrollo adecuado o si hay algo ahí que podamos tomar en cuenta. Fíjate que ahorita que le dices así de, cuando trabajamos con niños o incluso con adolescentes, ¿sí? Es importante hacer la entrevista a padres y de pronto, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que, ocupamos una cita para fulanito niño, ¿cuándo lo llevo? No, sí. Usted tiene que venir primero, ocupo recabar alguna información. No, pero ¿para qué me ocupa a mí si el niño es el que necesita la ayuda? Y de pronto esta información como que los papás no están bien conscientes que ellos también van a formar parte del proceso terapéutico e incluso del proceso de evaluación. Sí me ha pasado que en el primer contacto ellos tienen esta idea de ya va a iniciar mi hijo y ya a lo mejor en la primera o segunda sesión ya voy a ver unos resultados óptimos y ya se va a resolver el motivo de consulta. Pero no, es como darle la bienvenida de, oye, tú también vas a ser parte y es indispensable que tú estés aquí en este proceso y también sirve mucho para poder hacer un acuerdo y explicarles cómo vamos a ir trabajando, sobre todo cuando son menores de edad, adolescentes o niños. Okay. Oye, ¿cuáles serían las diferencias entre una evaluación que se hace con niños y una evaluación que ya se le realiza a un adulto? Con el adulto partimos más de la narrativa, del discurso que él nos dice. Un adulto también está más acostumbrado a poder llegar y ya tener un sistema de voy a hacer estas pruebas de esta forma y la voy a trabajar así. Pero con un niño y adolescente tenemos que ser muy creativos, tenemos que partir de el juego, del dibujo, de muchos materiales para que de ahí ellos puedan tener confianza en nosotros y así podamos ir obteniendo los resultados más óptimos, porque si llegamos y solo al niño y al adolescente le aplicamos así las pruebas tal cual como un examen en la escuela, los resultados no van a ser igual que cuando ellos se sientan en un espacio seguro y como sean ellos naturalmente. Okay. O sea que con el adulto se parte a partir de su discurso. Sí. Y con el niño ocupamos la información que los padres nos van a brindar y una pequeña entrevista para poder hacer el mapeo de forma adecuada. Sí, porque el pequeño a veces o los adolescentes no tienen su lenguaje emocional muy desarrollado y en ocasiones lo presentan desde su conducta y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho el ojo clínico, aparte de las pruebas que aplicamos, claro,
pero sí poner mucha atención a esos detalles para que formen parte del informe final que nosotros vamos a entregar. Ahorita que hablas de este ojo clínico, ¿cuáles serían las herramientas principales a la hora de hacer una evaluación? Mira, lo que pienso yo es que es la entrevista, tiene que ser muy enriquecedora, la entrevista clínica. También las pruebas que utilicemos, las pruebas psicométricas o estandarizadas, que sean pruebas que sí tienen evidencia científica en que van a tener resultados. Y el ojo clínico es muy importante. Y este es muy importante porque no lo podemos comprar o no lo podemos ganar fácilmente nosotros como profesionales de la salud mental, sino que es en base a lo que nosotros leemos, a la práctica también, así lo vamos adquiriendo. Y el hecho de poder dedicarnos a esta parte de la evaluación, pues también lo enriquece mucho ver que, porque muchos pequeños pueden tener la misma condición, pero los hace diferentes la personalidad y el carácter que ellos tienen. Entonces, aún tengan la misma edad, el mismo diagnóstico, cada uno es muy distinto y su tratamiento debe ser personalizado. Fíjense, algo bien curioso es eso que tú llamas ojo clínico, que prácticamente es la observación, ¿no? Muchas veces, te llevé al niño y no hiciste nada, ¿no? Pues lo observé y eso es una herramienta crucial porque al final de cuentas, para yo saber, aparte de la entrevista, qué es lo que voy a aplicar, qué es lo que va a proceder, es observar y saber qué hacer también con esa observación, no nomás verlo por verlo. Y eso es algo muy importante, que al final es una herramienta crucial dentro de qué voy a hacer a la hora de evaluar. Entonces sería entrevista, pruebas tanto proyectivas como psicométricas, y pruebas estandarizadas, y sería la observación para poder de ahí hacer ya un informe que se le puede entregar al padre, la evaluación, y quizá dar esta retroalimentación de que esto se va a hacer, ¿verdad? Ok, vamos a ir a un pequeño corte y ahorita vamos a continuar con este tema. Esténse pendientes. Continuamos en Más que un diván con este tema de evaluación en el contexto terapéutico, y justamente ya habíamos estado hablando de lo que es la evaluación, las diferencias entre la evaluación que se le hace a los niños y a los adultos, y también de las herramientas las herramientas principales que se necesitan para este proceso de evaluación. Pero sí me gustaría que me compartieras ¿cuál es el papel que puede jugar la familia, los padres, al momento ya de realizar la evaluación, pero también ya cuando se obtiene el diagnóstico en el proceso? ¿Qué papel juegan los papás o los familiares? Los padres no solo juegan un papel deseable, es necesario que ellos sean parte del proceso, porque también a ellos se les brindan cierto acompañamiento y sugerencias. Usualmente cuando ellos van y buscan un apoyo de la psicoterapia es porque hay algo ahí que quieren resolver o que se sienten perdidos en la crianza en ocasiones, o a lo mejor porque la escuela está refiriendo. Entonces sí es muy importante que ellos sean parte para identificar qué de lo que ellos están haciendo sí está funcionando muy bien, pero también ellos forman parte muchas veces de los cambios que se den en los adolescentes y los jóvenes, porque ellos aportan esta parte de ir modificando algunos estilos de crianza que tienen, a lo mejor el contexto en donde ellos están, qué cosas de ahí se pueden ir modificando de forma natural. O sea, es decir, se puede hacer la evaluación, pero con la evaluación es solamente un primer paso. A partir de ahí es que el proceso terapéutico estén involucrados también los padres, porque las verdaderas modificaciones o resultados se van a ver en casa, ¿no? Entonces es importantísimo que sigan las recomendaciones que se hacen ya a partir de la evaluación. Sí, es un tipo de triangulación. Es el terapeuta, el paciente y la familia. Entonces es como que tiene que haber una comunicación muy, muy óptima en esa parte,
Por eso también cuando se trabaja con niños y adolescentes es muy importante estar invitando a la familia de forma regular a las sesiones, no a la sesión con el pequeño, sino a alguna sesión especial con ellos para también de forma dinámica explicarles qué sugerencias pueden ir funcionando y qué otras cosas, a lo mejor recibir retroalimentación de ellos, qué cosas no han estado funcionando, que hay que trabajar en equipo. Ok. Hay una pregunta que me genera mucha curiosidad. ¿Cuáles serán los principales retos o desafíos que se pueden presentar a la hora de evaluar a un niño que tiene dificultad para comunicarse? Ahí el reto es porque en su mayoría cuando no tienen esta habilidad de comunicarse o presentan algún tipo de condición, es a partir de su conducta. Entonces ahí sí es muy importante la observación, esto que hablábamos del ojo clínico, de bueno, a través del juego, ¿qué me está comunicando? Y de ahí a partir cómo podemos ir trabajando y la evaluación, que claro, sí hay que tomar en cuenta ciertas habilidades que él debe de tener para su edad, digamos, si tiene 4 años, para los 4 años, ¿qué tiene que lograr? Pues caminar, ciertas cosas, sí se toman en cuenta ese tipo de pruebas, pero a partir del juego, de su dibujo, de ahí se toma mucho en cuenta su evaluación. Ese es uno de los principales retos, porque se necesita mucha paciencia, porque nosotros también como profesionales o que estamos evaluando, esta parte es respetar el proceso de cada pequeño. Y es decir, bueno, no voy a tener esta visión de adultocentrismo, de yo como profesional adulto, de tiene que ser este ritmo, sino ir respetando y así vamos observando cómo va. Ay, qué curioso que mencionas ese tema, porque creo que también es algo que tenemos que dejar bien en claro. Cuando de pronto llevan al niño a terapia o evaluación o al contexto terapéutico, como que esperan que el niño se siente en el sillón toda la hora, los 45 minutos, y te empiecen a hablar de, es que me siento así, me pasa eso, me pasa el otro, cuando eso la verdad es irreal, eso no sucede así. De pronto salen los niños y los papás les preguntan, ¿cómo te fue? Ah, pues jugué a fulanita cosa, hice esto, y a mí me ha pasado que de pronto vienen los papás y es, ¿cómo que jugaron toda la sesión si lo traigo aquí para trabajar fulanita cosa, ¿no? Y es que justamente tanto quizá la parte de evaluación pero también parte de la intervención es en el juego, y de pronto como que los adultos no logran ubicar muchas veces esta parte en el niño. Y eso es algo muy importante, ¿no? Hay que dejarlo jugar, porque a partir del juego yo puedo observar y puedo inferir o puedo partir de ahí otro proceso de intervención. Sí, a través del juego hay muchísimo aprendizaje y también a través del juego se puede ir sanando. O sea, podemos ir haciendo mucho trabajo terapéutico. Pero es que a veces también con nosotros como personas cuando vamos creciendo vamos perdiendo cierta creatividad y vamos teniendo una visión más de, no, es que las cosas tienen que ser así, y pensamos que los niños tienen que ser como unos adultos pequeños. Y no, son niños, ellos están en ese proceso de creatividad, hay que acompañarlos, hay que también escucharlos y sobre todo la parte de observar, que de ahí él me quiere comunicar o cómo lo expresa. O sea, prácticamente lo vamos a traducir. El juego es otro medio de comunicación. Sí. Que si el niño no puede llegar y sentarse y a mí me pasa esto, esto y el otro, sí lo puede hacer mediante el juego, y eso es algo muy, muy padre. Y la verdad que también es muy bello cuando se ve en los procesos terapéuticos. Ahorita ya estábamos hablando de los procesos también terapéuticos, ¿no? Cuando ya a lo mejor el niño ya está en un proceso terapéutico y está la parte del juego. Pero existe en los procesos de evaluaciones durante la intervención, pero ya es que se hace como la evaluación inicial. También se hacen evaluaciones durante el proceso, a finalizar el proceso, o sea, hay un seguimiento en la evaluación. Sí, desde que el pequeño, después de tener su primer informe, o el adolescente entra a su tratamiento o sigue en su proceso, sí es muy importante el ir viendo los avances. Esos son mediante la observación y digamos como que se van entregando reportes
ya sea trimestrales a la escuela o a los padres de, oye, mira, esto hemos trabajado, pero estas otras habilidades todavía estamos por lograr. Y así también recibimos retroalimentación de fuera. Pero también cada año, si el niño a lo mejor no ha resuelto su motivo de consulta o su condición es una condición que requiere como que un acompañamiento integral, sí hay que estar haciendo una evaluación para comparar el informe con el que él inició con lo que él sigue y así también que se vaya dando el proceso de alta. Ok, vamos a continuar ahorita con este tema, vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Regresamos a Más que un diván con este tema de la evaluación en los procesos terapéuticos y justamente ya hemos estado hablando como de lo que es de evaluación, las diferencias entre la evaluación entre niños y adultos, a lo mejor las herramientas que más se utilizan, las que son muy importantes, las actividades o más bien recursos que se pueden tomar al momento de tener a un niño que a lo mejor no se expresa, que tiene a lo mejor esta, no sé, incapacidad de expresarse o que simplemente tiene dificultad al momento de expresar lo que está sintiendo. Y hablamos de la evaluación de manera trimestral, al año, de la importancia de la evaluación en el seguimiento, ¿no? Pero hay una pregunta que también como que me llama la atención. ¿Qué impacto tiene en el pronóstico de intervención del menor o de la persona tener una muy buena evaluación al principio, en la evaluación inicial? Pues, ¿qué tan importante es la evaluación inicial para un buen tratamiento? Es importantísima, eso sí, no hay ninguna duda porque hay muchas condiciones o muchas situaciones que si se puede intervenir de manera un poco más, digamos como desde que se ubica, sí se ven avances significativos muy rápidamente. Y también porque es cuando tenemos un buen diagnóstico, sí estamos teniendo avances y un tratamiento óptimo para esa persona. No estamos trabajando un área que a lo mejor no necesita o algo que sería un poco perder el tiempo para el desarrollo del pequeño. Oye, ¿sucede o te ha sucedido que de pronto llega un pacientito con a lo mejor una evaluación inadecuada o que lo que le evaluaron no era lo que tenía y eso pudo haber afectado su proceso terapéutico? Sí me ha pasado y es triste eso, pero también yo lo que creo es que pasa en ocasiones en ciertos centros o a lo mejor consultorios en donde ellos ya tienen un sistema de trabajo y cuando llega la persona siguen ese sistema tal cual. Entonces sí es muy importante que desde la primera intervención con los padres nosotros podamos ver, a ver, si es cierto, el niño tiene 5 años, está presentando falta de atención en la escuela, pero no significa que por eso va a entrar en el rango de los niños que yo evalúo con déficit de atención, por ejemplo. Entonces voy a ver, de acuerdo al discurso que ellos me están diciendo, pues voy a irle aplicando estas pruebas y me voy yendo por esta parte. O también dentro de la evaluación uno puede decir, ¿sabes qué? Esto que los padres me están diciendo no me da mucha referencia, entonces voy a hacerle caso a esta observación, a este ojo clínico, voy a aplicar estas otras pruebas y ya obtenemos el resultado más integral y óptimo. Porque una evaluación definitivamente puede marcar la diferencia en el proceso terapéutico. Sí, bastante. La puede marcar porque un informe y un diagnóstico no solo impacta al paciente que lo recibe, sino también la familia, cómo recibe esta información y no solo la familia, porque la familia usualmente también lleva esta información a la escuela, de que a lo mejor necesita algún tipo de adecuación curricular o un seguimiento o algo ahí que ellos puedan brindarle de apoyo. Y sí, en esta parte sí es importante que sí pueda ser, que todos merecen como que tener un diagnóstico que sea verídico, o sea, que sea ético también, porque
quieras o no, sí se hace una etiqueta, a veces en la escuela, la sociedad, el contexto, y dicen, ay, viene la persona que tiene, en lugar de llamarlo por su nombre, tiene esta conducta. Entonces un diagnóstico sí puede anticipar a muchas situaciones y también que pueda haber buenos avances. Fíjate, ahorita que mencionas eso, de pronto ha pasado que llegan los papás a la escuela y llegan con ese discurso de, a mí mi terapeuta me dijo que no tenía la obligación de compartir el diagnóstico. Entonces llegan de pronto a la escuela y es, sí hay algo a lo mejor que se debe atender, pero mi terapeuta me dijo que no te compartí el diagnóstico. Pero entonces la escuela se queda, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no me estás diciendo qué está pasando, no me estás diciendo qué es lo que debo hacer y me estás dejando en las mismas con algo que como institución no sé cómo atender. Es cierto que a lo mejor el diagnóstico es privado y es reservado, pero ¿qué estrategias se le pueden brindar a la escuela para poder atender el caso si se está decidiendo no compartir el diagnóstico? Ahí como nosotros como psicoterapeutas es muy importante que a los papás les brindemos esta psicoeducación, de decirles, oye, sí es importante que la escuela no son nuestros enemigos, también son una red de apoyo muy importante. Y bueno, en casos de que ellos por privacidad o dicen, no quiero que se sepa tal cual el diagnóstico que mi hijo tiene, pero sí es muy importante que entonces les expliquemos, oye, pero sí necesito tener una comunicación con ellos para hacerles llegar algunas sugerencias, para que ellos también me den retroalimentación y aquí en consulta podamos trabajar o hacer un juego de rol de las situaciones que se están presentando ahí en el aula. Ok, entonces básicamente pudiera ser también muy importante que si los papás deciden hacer este diagnóstico reservado, que sea privado, poder como terapeutas, como profesionales, mínimo poder mandar un informe, una recomendación para que ellos puedan hacer pues lo que se está necesitando con el menor en la escuela, ¿no? Aunque ellos no sepan como tal el diagnóstico. Sí, porque la escuela, los pequeños y los jóvenes pasan la mayor parte del día y es como su segundo hogar, el interactuar con sus amigos, con los maestros, sí impacta mucho en cómo ellos perciben su realidad también. Y sí es importante que nosotros sí les expliquemos a los papás, a lo mejor ellos, pues no sé, cada familia tiene su estilo y también es respetable, pero sí hacerles ver el por qué es importante hacer una alianza con la escuela y sí brindarles algunas sugerencias y también recibir algunas de la escuela hacia acá el consultorio. Bueno, ya para terminar, Elisa, ¿hay alguna recomendación que les puedas hacer a los padres o incluso a las personas adultas que les pidan o que vayan a hacerse una intervención, o sea, una evaluación más bien? O sea, ¿hay alguna recomendación que pudieras dar? Porque de pronto pasa mucho que las personas tienen miedo, la verdad, de ir a realizarse una evaluación. Sí, mi sugerencia es que ustedes sean lo más sinceros posibles en la entrevista, que puedan sentir que a lo mejor de primera intervención no nos conocen y pueden sentir algo de desconfianza porque dicen, bueno, estoy dando información de mi vida a una desconocida o a un desconocido, pero nosotros estamos ahí, no los vamos a juzgar, queremos crear un espacio seguro y entre más sinceros sean ustedes con la información, nos ayuda muchísimo a poder tener un arranque óptimo en esta parte de la observación y de la intervención, para que así el resultado va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias, María Elisa. O sea, básicamente entonces es que no le tengamos miedo a una evaluación. O sea, una evaluación prácticamente va a ser una herramienta que nos va a ayudar a que los procesos terapéuticos tengan mayor éxito y puedan tener un tratamiento más bien adecuado tanto para el menor como para el adulto. Así que cuando ustedes quieran realizarse una evaluación, vayan con un profesional, por favor. Sí, siempre verifiquen la cédula, cuál es su especialización y también si pueden a lo mejor escuchar alguna recomendación, eso está súper bien. Pues muchas gracias, Elisa. Nosotros nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí y gracias a ustedes por vernos.